gracias nuevamente al Dios Todopoderoso por la congregación y por mis pastores, pues, el cual Dios ha escogido y ha capacitado de una manera muy especial para poder manejar el gremio, pues, manejar a los hermanos de la iglesia, pues, llevarlos, pues. Gracias al Señor por todo. Bueno, ya vamos a entrar en materia. El tema de hoy se trata: el Espíritu pide por nosotros. Amén. Los voy a invitar a que se ubiquen en su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Cuando tengan la señal de costumbre. Bueno, yo, como dice aquí en mi Biblia, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, o pide por los santos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El Espíritu pide por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, ciertamente cuando decimos que el Espíritu pide por nosotros es porque hay una intercesión del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la oración, como dice la palabra, cuando nosotros vamos a la oración, no sabemos qué vamos a pedir como nosotros nos conviene, porque si oramos y le pedimos al Señor de una manera, porque pedimos lo necesario, pues lo que nosotros vivimos diariamente y cotidianamente, pero espiritualmente, mis hermanos, no sabemos qué realmente quiere el Señor para nuestras vidas, o qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Entonces oramos al Señor, le pedimos a Dios, pedimos muchas cosas, pero en lo espiritual no sabemos realmente qué es lo que debemos pedirle al Señor. Y es allí donde el Espíritu entra en función a interceder y a pedir por nosotros. ¿De qué manera? Porque es un misterio porque pareciera que fuéramos nosotros los que fuéramos a orar, pero no somos nosotros los que oramos, sino es el Espíritu. Pero el Espíritu es como que si nos arrodilláramos, oráramos, y el Espíritu nos ministrara a cada uno de nosotros, como dice la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Imagínense que nosotros entramos, nos paramos, y pedimos al Señor: Señor, aquí estamos, mira mi hogar, mi familia, mis hermanos, mire que las necesidades que tenemos a diario, Dios mío, ayúdanos, fortalécenos cada día más para seguir en tus caminos. Pero hay algo que realmente el Señor quiere que nosotros le pidamos. Pero eso, mis hermanos, ¿cómo les digo? Eso lo hacemos, oye, ¿qué palabra le puedo poner? Lo experimentamos es cuando vamos a la presencia de Dios, cuando nos metemos en la presencia de Dios y cuando nos metemos en la intimidad con Dios. Nos metemos en la intimidad con Dios y es allí donde el Espíritu empieza a ministrar a cada una de nuestras vidas. Cuando nos arrodillamos y entramos en la intimidad con Dios, es allí donde nosotros empezamos a orar y empieza el Espíritu a ministrarnos y a pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que el Espíritu gime
por nosotros con gemidos indecibles. O sea, gemidos, Él clama con un clamor que no se puede expresar, porque se podría expresar es en el ámbito espiritual. Es algo que nosotros entendemos, pero espiritualmente cuando nos introducimos en el Espíritu. Porque entendemos muchas cosas cuando vamos a orar, que pedimos al Señor, sí las entendemos porque estamos en ese momento pidiendo, como les dije anteriormente, cosas cotidianas, cosas que ya pedimos al Señor a diario, cosas que pedimos como las necesidades que nosotros tenemos y las necesidades también en la iglesia y que nos fortalezca nuestras vidas, pero hay algo que nosotros no entendemos, no sabemos cómo pedir al Señor, pero es allí donde el Espíritu entra y nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿de qué debilidad está hablando la palabra? La debilidad que dice, nos está diciendo la palabra, que nos dice el Señor en su palabra, es que no sabemos y no entendemos qué es lo que vamos a pedir en el momento o lo que el Señor quiere que nosotros le pidamos. No lo sabemos, solamente el Espíritu sabe, y el Espíritu es el que nos ministra a nosotros conforme a la voluntad del Padre. Amén. Ciertamente, mis hermanos, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que nos instruye y el que nos consuela y el que nos redarguye. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, para ir viendo qué es lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Para ir viendo capítulo 10, versículo 20, del por qué el Espíritu es el que habla por nosotros. Amén. Lo leemos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Si tenemos al Espíritu, ciertamente cuando nosotros vamos a hablar los misterios de la Biblia, ya no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu por medio de nosotros. Porque el apóstol Pablo decía que ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Amén. Entonces, el Espíritu allí es donde entra y nos ayuda a pedir lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Porque Él intercede por nosotros conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que veamos allí que es el Espíritu el que conoce todas las cosas de Dios. Primera de Corintios 2, 11. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu es el que conoce todas las cosas que provienen de Dios. Y así como lo dice la palabra, el Espíritu es el que conoce y es el que sabe lo que Dios quiere que nosotros pidamos, lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y es por eso que cuando nosotros nos introducimos en la oración, experimentamos la oración íntima con Dios, el Espíritu, allí es donde el Espíritu interviene. Pero no digamos que esto acontezca todos los días, porque que sabemos que lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, no sabemos cuál es el tiempo, y en el tiempo en que Dios nos lo va a ministrar, solamente entendemos por su palabra que sí
Dios quiere que nosotros le pidamos conforme a su voluntad, pero nosotros obviamente no lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe. Entonces, cuando nos introducimos en la oración, allí experimentamos que el Espíritu es el que nos ministra y nos hace que pidamos lo que Dios quiere que pidamos. Es como extraño, hermano. Es como que si usted pidiera, pero no pidiera usted. Yo les voy a contar un testimonio porque Dios trató conmigo de una manera por medio de esa experiencia. Yo, cuando comencé la iglesia, yo vivía en donde mi suegra y el Señor me levantó muchas veces de madrugada. Yo no entendía y yo creía que me llamaron la primera vez y yo me paré, eran 3 de la mañana porque es extraño, Dios llama a esa hora. Entonces yo me paro y yo no entendí, fui al baño, volví a regresar. La segunda vez ya no me llamaron, sino que escuché un estruendo en el cielo como un Sukhoi, un avión de esos grandes bélicos, y cuando yo me paré, me hice una pregunta, bueno, un avión a esta hora, bueno, ¿qué es esto? Entonces me extrañó, fui al baño, volví a llegar a la cama. Cuando me acuesto, yo me acosté y la cama, la parte donde yo dormía quedaba viendo hacia la pared, y allí recosté la cabeza en la cama viendo hacia la pared. Cerré los ojos y al momento un personaje me vio cara a cara así y me dijo, ¿por qué no te paras y oras? Y yo abrí los ojos y yo, bueno, entonces y ahí entendí que el Señor me estaba llamando, me estaba demandando que yo tenía que orar. Entonces cuando yo me paro, yo me sentía con mucho sueño y le dije, Señor, si tú quieres que yo ore, quítame este sueño. Bueno, nos pasaron como, no sé, será medio segundo, un segundo, un minuto, no sé. Y me levanté, allí me postré ante el Señor y allí empecé a experimentar muchas cosas. Experimenté que hay que doblar rodillas, y lo experimenté en ese momento, porque no es lo mismo doblar rodillas que pararse y pedirle al Señor, o sentarse y pedirle al Señor, porque la experiencia que uno tiene en la intimidad con Dios es muy diferente. Y yo empecé a experimentar y a pedir al Señor. Y lo que me pasó posterior a eso, que ahí fue donde el Señor me ministró por medio de este versículo. El Señor me dio la respuesta en realidad por la palabra. Y yo estaba en mi casa y entonces me paré y el Señor me volvió a llamar a orar, y empecé a orar. Y bueno, esa noche me paré, oré, y empezó el Señor a ministrarme cosas, a pedir que yo no tenía ni pensado pedir. Mire, hermano, yo duré como casi 1 hora, calculo yo, orando al Señor, porque fueron tantas cosas que yo no tenía en la mente ni pedirle al Señor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la demanda de Dios, lo que es el Señor, de la manera en que el Señor nos demanda que nosotros oremos. Me pasó otra cosa en estos días. Mis hijos, ya los más grandecitos, empezaron a decir, papá, tengo como miedo. Y entonces, bueno, hijo, ¿qué pasa? Entonces el niño pequeño, mi hijo más pequeño, Matías, las madrugadas se paraba, llora. Bueno, este muchacho, entonces yo, entre el sueño y la cuestión y la molestia, le di por la pierna. Bueno, ¿qué broma es? Pues, muchacho, te cuesta dormir. El niño lloró y se quedó dormido. Al día siguiente mi esposa se para y entonces mi esposa se va a hacer el desayuno, los niños están afuera jugando, y yo me recuesto en la cama y cerré los ojos, y una voz me habló y me dijo, esto es lo que perturba a tu hija, la más grande. Y me muestra una sombra y me dijo, y esto es lo que perturba a tu hijo. Cerrando yo los ojos, y cuando yo abro los ojos, hermano, es increíble lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, y cómo el Señor le habla a uno. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo estaba más chamo, no sé, o yo no había llegado más al evangelio, mi papá me decía, no, hijo, Dios me habló. Y yo decía, ¿cómo Dios habla? ¿Y cómo te habla Dios? Sí, no, Dios me dijo esto. Yo estuve conversando con el Señor, y entonces el Señor me dijo, no, mira, que tú debes hacer así. Y ciertamente ya yo lo he experimentado. Hermano, es increíble cómo Dios le habla a uno. Y Dios, la voz del Señor es clara, es audible y se entiende. Entonces el Señor me dijo, esto es lo que perturba a tu hijo. Y yo enseguida, el Espíritu enseguida me activó y me llevó a orar en ese momento. Eran las 10 de la mañana.
Y le dije a mi esposa, amor, mira, que nadie me entra para el cuarto porque voy a orar. Y ahí me arrodillé. Y ahí empezó el Espíritu. Lo primero que me empezó a ministrar el Espíritu que me mostró fue lo que le dije anteriormente, una sombra. Y ahí empecé a reprender todo espíritu perturbador. Y le dije, retrocede, espíritu que perturbas a mis hijos, retrocede. Tú no tienes arte ni parte en este hogar. Este hogar ya está declarado para Cristo. Bueno, ya hice esa oración. Y estando yo en la oración, el Señor me habló y me ministró y me dijo, ¿por qué tú dejaste de orar? Porque yo levantaba clamores todas las noches con mi esposa. Resulta que dejamos eso porque llevamos cansados, ya las situaciones y todo lo demás. Y entonces ya por allí, ya el Señor me empezó a inquietar. Y de allí en adelante, ahí fue donde el Señor me empezó a demandar a que yo debía orar, a que yo debía clamar, a que yo debía arrodillarme, a que yo debía entrar en intimidad con Él, porque, hermanos, andamos, ¿verdad? Por la situación, por el trabajo, por los niños, y entonces todavía no entendemos que Dios no quiere que nosotros andemos así. Dios no quiere que andemos angustiados. Dios quiere que nos introduzcamos en la oración, y es allí donde Él va a empezar a ministrar qué es lo que quiere Él hacer en nuestras vidas y qué es lo que quiere Él con las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, allí, como dice la palabra, el Espíritu es quien pide por nosotros, mi hermano. Cuando usted se arrodilla a orar al Señor, cuando usted está en la intimidad con el Señor y usted empieza a experimentar todo eso, usted empieza a experimentar lo que usted empieza a pedir y usted no sabía que tenía que pedir, y el Señor le dijo, pida por su esposa, pida por su hermano, pida por su mamá, mire y ahí es donde empieza el Espíritu a ministrar y a pedir, a ministrarle, y de una vez a interceder ante Jesús, para que Jesucristo interceda ante el Padre. Y es allí donde Dios materializa todo lo que Él quiere a nuestras vidas. Pero así es que trabaja Dios en cada una de nuestras vidas, y Dios así se manifiesta en cada una de nuestras vidas, porque Dios quiere es que nosotros le pidamos conforme a su voluntad, y quien nos puede ayudar a hacer eso es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, no estoy capaz de Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí, bueno, yo cierro con esto, porque esta es una corta reflexión, la cual el Señor me ha enseñado, primeramente ha tratado conmigo, me ha enseñado que verdaderamente el Espíritu es quien nos ayuda en todo. Amén. Entonces concluimos en el mismo libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Vamos a concluir con este versículo que en toda la Biblia es bueno, maravilloso lo que Dios nos ha dejado, este manual. El mismo 8, versículo 14 y 15. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ministra. Amén. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Pónganse sobre sus pies, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es el que nos ayuda cada día. Amén. Gloria a Dios.